Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Javier Afonso. Yo soy María Fonte y esto es Tenerife Vive Diversidad Radio. El espacio, las ondas de Juntas en la misma dirección, la estrategia para la promoción de la convivencia intercultural en Tenerife, impulsada por el Cabildo Insular y la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General y del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, OBITEN. Arrancamos esta nueva temporada con energías renovadas y la intención de acercarles todo aquello que se cuece en materia de convivencia y diversidad cultural en Tenerife. En esta ocasión, con ganas de acercarles la realidad de las personas musulmanas que viven en Tenerife a través de las experiencias de sus protagonistas y para abordar junto a ellas el delicado tema de la islamofobia. Como viene siendo habitual, lo haremos desde diferentes ángulos y para ello, a lo largo de la próxima hora, pues nos acompañará Jesús Socas, participante en la estrategia Tenerife Antirrumores y vecino del barrio de La Vera, en el puerto de la Cruz, quien se pondrá al frente de la sección Stop Bulos. Ahmed Halal, presidente de la Federación Islámica de Canarias, con el que tendremos la oportunidad de profundizar sobre el Islam en la sección El Foco. Y por último, pero no menos importante, conversaremos con Sara Serbawi, vecina del municipio de Arona, en el sur de la isla de Tenerife, quien compartirá con nosotras sus experiencias como mujer musulmana en la sección Red Juntas. Un programa sin duda cargado de certero contenido con el que inauguramos nueva temporada y ahora ha llegado el momento de conocer la actualidad en materia de interculturalidad en la isla de Tenerife. Abrimos el tiempo dedicado a la actualidad informativa en materia de diversidad cultural en Tenerife. Titulares. Comienza el curso Claves para comprender las migraciones en Tenerife. Este curso, impartido desde el Observatorio de la Inmigración de Tenerife y certificado por la Universidad de La Laguna, ofrece tanto un nivel avanzado como otro inicial, en los que abordar los temas clave relacionados con las migraciones en la isla, y todo desde disciplinas académicas distintas. Tenerife Vive Diversidad y ADEGE dan los primeros pasos para fortalecer la convivencia intercultural del municipio. La estrategia Juntas en la misma dirección y el Ayuntamiento de ADEGE analizan la situación actual del municipio en materia de convivencia intercultural, una alianza que quedará materializada con la firma de un convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento. Seguimos. La guía de acogida Hola ofrece orientación y apoyo a más personas con sus nuevas versiones en inglés, alemán, francés y árabe. Este documento, orientado a personas migrantes que vienen a residir en Tenerife, cuenta con una versión extendida en castellano y con versiones de bolsillo traducidas al inglés, alemán, francés y árabe para ofrecer información básica sobre cuestiones administrativas, educativas y sanitarias. 27 personas, la mayoría de ellas vinculadas a la red Juntas en la misma dirección, mejoran su capacitación a través de la acción formativa Las Artes en la Facilitación. Técnicas como el artivismo, el collage o el teatro imagen son algunas de las herramientas abordadas en esta acción formativa, impartida por Fractals Educación Artística para mejorar los procesos participativos y la gestión de grupos culturalmente diversos. La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife aborda la gestión de la diversidad cultural de la mano de Juntas en la misma dirección. A través de 4 talleres formativos, el personal de atención primaria de Tenerife se capacita para abordar aspectos relacionados con diversidad humana y cultural. Entre los contenidos disponibles figura cómo abordar los mitos más comunes sobre las personas migrantes, así como la dimensión comunitaria de la salud pública y su incidencia en la convivencia. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Que no se engañen amigas y amigos, porque el racismo
No es una enfermedad, es mucho más simple, es una decisión, tú eliges. Color o corazón, ¿qué te define? Dime. El rap ya decidió y aquí se está de cine, rodeado de un montón de iconos del rap que te insisten en que no existe persona más triste que la que mide si le sirve según sea tu origen. El barómetro de la desinformación de Maldita.es y Oxfam Intermón afirma que el 67% de los españoles cree que la desinformación es un problema. Para encarar estos datos abordamos la sección Stop Bulos. Hoy lo hacemos bien acompañados por Jesús Socas, participante de la estrategia Tenerife Antirrumores, de Juntas en la misma dirección. Bienvenido, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy agradecido de estar hoy aquí contigo y acompañándoles a todos y a todas. Y nosotros porque quieras participar, Jesús. La esencia de esta sección es el momento en el que le contamos a nuestros oyentes un bulo que hemos recogido habitualmente en redes sociales y lo desmontamos. Pero primero comenzamos explicando un concepto. Cuéntanos, Jesús, ¿qué concepto vamos a aprender hoy? Pues el concepto que les traigo hoy es de desinformación. La desinformación son mentiras disfrazadas de noticias reales en los medios de comunicación, como periódicos y radio. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que siempre han existido. Pero es en la actualidad cuando mayor difusión tiene, gracias sobre todo a las redes sociales, siendo una herramienta usada sobre todo para generar odio contra los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad, como en este caso puede ser la inmigración. Es curioso, me gusta que utilices el término desinformación, porque habitualmente, estamos muy acostumbrados a los extranjerismos, ¿verdad? Utilizar palabras extranjeras cuando tenemos una ya en nuestro idioma que lo define perfectamente. Normalmente oímos fake news. De hecho, incluso nosotras en este programa lo hemos utilizado esa expresión, fake news. Sin embargo, tú hoy nos hablas de desinformación. Es que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la desinformación que una noticia falsa. Primero, porque las noticias tienen una característica definida. Son artículos, tienen un titular, una foto y un texto que cuenta un periodista en la radio o en la televisión. Y no pueden ser falsas, se le presupone por lo menos. Claro, en este caso la desinformación o el bulo no cumple esa estructura, ¿no? No es una noticia. Exactamente. Y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de desinformación, también estamos hablando de una falta de contexto. Damos una información, pero no damos el contexto de la información. Bueno, nos queda claro, Jesús. Ya sabemos y además nos recomiendan, ¿no?, que sea así, que utilicemos el término desinformación. Fake news en realidad no existe, ¿no? No puede haber una noticia falsa. La noticia en sí mismo no puede ser falsa. En definitiva, no lo hagamos y, algo que nunca tuvo la intención de ser noticia, que fue creado con el objetivo de desinformar, no puede serlo. De ahí que la expresión correcta sea desinformación, bulo, mentira, trola, que diríamos en Canarias también, ¿verdad? Cierto. Trola. Bueno, una vez que hemos dejado claro esto, llega el turno de ponerle el stop a un bulo. ¿Qué desinformación encontrada en la red vamos a desmontar? Hoy vamos a dedicarnos a desmontar una fotografía sobre la llegada de refugiados afganos a Europa. En la fotografía en sí observamos que esos refugiados, 12 en cuestión, traían supuestos artefactos para cometer atentados en Europa. Es una fotografía que podemos desmontar de primera base. Primero, fue una imagen que salió bastante en los medios de comunicación, porque salía una niña, estamos hablando también de niños, una niña afgana feliz, en este caso del avión junto a su familia. Así que en primer lugar, viendo simplemente los telediarios y las noticias, la podemos ya desmontar. Las personas que nos están oyendo obviamente no pueden ver la fotografía, pero Jesús y yo la tenemos delante y sale una familia con mochilas, obviamente vienen desde Afganistán en un vuelo y han cargado pues con lo poco que pudieron sacar rápidamente de sus casas y traen unas mochilas colgadas y en la fotografía se ve cómo de esas mochilas salen armas y pues explosivos y no sé, creo que esto es un bazooka o algo así, un no sé. bazooka. Sí.
Cuéntanos, Jesús, bueno, parece una obviedad que esta foto es una mentira porque nadie que haya volado, y aunque no hayas volado, puede imaginar que te dejen entrar en un avión con esto, ¿no? Bueno, más allá de eso, ¿qué datos, aplicando las estrategias que conocemos para verificar, qué datos nos dicen que esta imagen no es real? Una de las cosas que podemos destacar de esta imagen es que pone realmente que es una imagen editada por Photoshop. Es decir, ya te están diciendo que ha sido modificada. Es más, si no me equivoco, Avian, esta imagen fue usada por un medio para bromear sobre la situación. Esto nos da a entender lo fácil que es crear un bulo. Exacto. Simplemente desenfocas, quitas la base y lo empiezas a lanzar por todos los medios, sobre todo por WhatsApp, que para mí es uno de los medios más peligrosos, y a partir de ahí empieza a crecer la bola. Nosotras que nos movemos en el ámbito con la estrategia de Tenerife Antirrumores, ¿no? De desmontar y tener mucho cuidado y ponerle freno a los bulos, a muchas de nosotros nos llegó esta foto que estamos desmontando hoy. La imagen es original de la fotógrafa Joanna Geron de Reuters y fue tomada en Bélgica el 25 de agosto del 2021. Y como bien dice Jesús, en la propia imagen pone que ha sido hecha en Photoshop. Exacto. Así que, sin embargo, sí nos ha llegado como una foto real. O sea, que la gente la ha movido como si fuera una foto real y además alertando, ¿no?, de los peligros de acoger a personas refugiadas procedentes de Afganistán, porque en lugar de personas que están huyendo de la guerra y del conflicto, y bueno, en este caso también de la insurgencia talibán, son como terroristas, ¿no? Vienen aquí, son todos terroristas. En este caso es que es hasta ridículo. No nos podemos imaginar en un avión militar que se deje montar a cualquier persona. Exacto. Han pasado por un cribado previo. Claro. Y además, peligroso es porque aunque Russia Today, que fue el medio de humor que tú dices, Exacto, difundió esta imagen, la borró posteriormente de su Twitter, hay una versión archivada en la web, ¿no? Lo peligroso que es lanzar cosas a la red porque luego siempre queda, ¿no? Siempre queda en algún lado. Además, es imposible controlar la cantidad de dispositivos móviles que ya esté y que se siga reproduciendo. Exacto, es un peligro y que hay que atajar. Bueno, Jesús, cada vez nos lo pone más difícil, menos mal que te tenemos a ti, contamos también con una serie de personas y recursos que nos ayudan a distinguir lo real entre tanta desinformación. Creo que nos traes también alguna novedad en relación a esto que viene de maldita.es, ¿no? Exacto, además tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la desinformación afecta a personas de todas las edades. Cualquiera puede compartir o creerse un bulo. Por ello quiero compartir con ustedes hoy también una iniciativa desarrollada por maldita.es en colaboración con la red Latam Chiquit, liderada por Chequeado, para proporcionar una vía de contacto a personas mayores que quieran verificar un vídeo, una imagen, una cadena o contenido que le lleguen a sus manos o a sus oídos. En este sentido, Maldita ha lanzado la dirección de correo electrónico mayores@maldita.es para proporcionar diferentes herramientas para que las personas mayores puedan identificar información falsa que circulan en las redes sociales o les hagan llegar por WhatsApp. Pues ahí lo tienen, una nueva herramienta orientada a las personas mayores, mayores@maldita.es, para enviar aquella desinformación o aquella información o meme que consideren pueda ser falsa, y maldita.es lo verifica por ustedes. Muchísimas gracias, Jesús, ¿vas a volver? Si me dejan, sí. Te dejaremos, por supuesto. Con este interesante y nuevo recurso despedimos la sección Stop Bulos de este 7º Tenerife Vive Diversidad Radio. Pero no nos despedimos de ustedes aún. Sigan ahí, que nos queda cuerda para rato. Dapat sa kampiyon, kasi ninguém tá da pabon. No tradição nunca tapete, la bandera café. This is the end of some Ay, placa un cameste, pa modernos te plantar, ve y disfrutar. Placa, placa. Continuamos abriendo el foco de Tenerife Vive Diversidad Radio, y para ello nos acompaña Hamed, presidente de la Federación Islámica de Canarias. Bienvenido, Hamed, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué es la Federación Islámica de Canarias, Hamed? ¿Qué nos puedes contar?
La federación se compone de las comunidades o asociaciones que tenemos en Canarias, o parte de ellas. Y se componen del conjunto de cada una, se integran en la federación para, que digamos, administrar las comunidades o las asociaciones. Entiendo que son asociaciones de religiones musulmanas. De Perfecto. religión musulmana. Que digamos, hay una comunidad que abre una mezquita, un local para hacer un acto religioso musulmán, y nosotros hemos creado por el Ministerio de Justicia la federación donde incorporar todas esas comunidades o esas asociaciones para tener mejor administración, que digamos en conjunto. Un poco pues para organizarse mejor, ¿verdad? Sí, organizarse. Y aproximadamente, ¿en cuántas asociaciones se encuentran dentro de la federación? ¿Cuántas asociaciones la forman? Ahora mismo 14 comunidades, asociaciones y comunidades, entre Tenerife y parte de Las Palmas, de Gran Canaria. Pues genial, tienen un número ahí importante. Bueno, esperamos a más. A más, ¿verdad? Sí. ¿Y quién podría participar en esta federación? Bueno, la federación ya nos ha dicho que son las asociaciones y las comunidades, ¿no? Pero a su vez en estas asociaciones y comunidades que ya están creadas con ese objetivo, ¿no? De continuar y de poder desarrollar la religión islámica musulmana, ¿quién podría participar en ellas? Pues, en principio, lo que participan las comunidades, la directiva de cada comunidad está registrada dentro de la federación. Y después, en reuniones, pueden participar todas las personas que quieran asistir. Convocamos reuniones a menudo dentro de cada comunidad o cada asociación para orientarles, indicarles o más o menos administrar lo que es eso. Y después tenemos cada año, pues tenemos los estatutos que dicen las leyes de la federación, de la convocatoria, y después tiene como un gobierno que tiene su directiva, el presidente, vicepresidente, secretario, pues tenemos un jefe de imames, etc. Qué bien. Hemos empezado por la pregunta tal vez más estricta, ¿no? O de estructura, ¿no? Pero realmente nos interesa que charlemos un poquito en este ratito que nos acompañas en el foco. Y para las personas que nos están escuchando, que no conocen a la comunidad musulmana de Tenerife, ¿qué nos podrías contar acerca de la comunidad musulmana? Bueno, la comunidad musulmana se compone, principios, se abre para los creyentes, que al principio incluso yo cuando llegué a Tenerife, al sur, prácticamente había muy pocos, que digamos en el sur no había casi nadie. Y poco a poco han ido viniendo migrantes, musulmanes, y que no son migrantes, también turistas, y a veces buscaban sitios donde poder hacer su práctica de religión. Con lo cual, al no verla, pues decidimos de abrir primero un local para poder tener esa actividad, que éramos... Esto fue el primero que hicimos fue en el año 1989, que lo hicimos los cristianos. Y al principio, pues, éramos pocos que veníamos, había pocos que venían, y poco a poco han ido viniendo más personas de religión musulmana, y se han ido en los pueblos y en otros sitios, por la necesidad que tienen de hacer sus oraciones, han ido abriendo locales o mezquitas para hacer los objetivos de cada individuo. Uh-huh. ¿Y el día a día de una persona musulmana, cómo sería? Pues la persona, uno de los 5 pilares que tiene la religión musulmana, y hacer la práctica 5 oraciones al día. Entonces tiene un premio de las 5 oraciones que se lo hace en la mezquita, tiene mejor premio que hacerla en su casa, y sobre todo en compañía de otros individuos musulmanes, y hacerla con el imán dentro de la mezquita, ya que la mezquita conlleva, nosotros lo decimos casa de Dios, que se abre la puerta solamente para hacer el bien. De puerta adentro simplemente se practica lo que es hacer el bien con el prójimo y con todas las personas. Ahí donde se practica o se aprende lo que es la religión en sí.
De acuerdo. ¿Y alguna otra cosa que creas que puede describir, ¿no?, tu día a día? Sí. ¿Cómo sería? En vez de irnos a una persona musulmana, que puede ser como muy abstracto, ¿te apetece compartir con nosotros cómo sería tu día a día? Tal vez esta pregunta sí. tiene trampa para la siguiente, ¿eh? No, porque es una cosa, es una práctica que uno vive a diario. Yo, por ejemplo, si yo puedo expresar lo que es mi situación personal de día a día como musulmán. Entonces yo hago mi actividad normal, como cualquier otra persona, ya que la religión, eso es una cosa íntima, que se siente cada persona, cada individuo, y lo practica cada individuo a la forma que cree que debe de hacerlo. Y uno lo hace de una manera u otra. Hay personas que lo practican dentro de su casa, tienen esa religión, lo practican dentro de su casa, y otros que van a la mezquita. Van a la mezquita porque también tienen la relación o relación con otras personas, hay encuentros sociales y después dentro de lo que es la mezquita en sí, no solamente para hacer el rezo, sino hay más actividades. Las actividades de juntarse las personas, Ajá. hay actividades de sociales que se juntan para hacer actividades de religión, que digamos de mujeres, niños. Esa es una actividad continuamente que están activos. Que son como complementarias, ¿no?, a esa parte. En realidad, la mezquita aquí se abre para esa actividad social, que digamos es una actividad social para toda persona que quiera entrar y conocerla. Siempre aquí en la mezquita, los locales siempre está la puerta abierta durante de la mañana, ya que el primer rezo a las 6 de la mañana y el último a las 10. Entonces siempre las puertas están abiertas. ¿Y puede ir cualquier persona a visitar una mezquita? Cualquier persona puede entrar. Aunque no sea musulmana. Aunque no sea musulmán. Al revés, nosotros más miramos, lo aceptamos, lo cogemos como huésped a la persona y le damos toda la clase de honores para que pueda venir y ver la actividad y ver lo que es nuestra cultura, porque es una cultura muy rica, muy sana, y es muy importante de enseñar cómo es, ya que la mayoría de eso no saben lo que es la religión musulmana. Entonces es importante de darle esa imagen o ese conocimiento para que se sepa cuál es la religión musulmana en sí. A mí me parece fantástico, ¿no?, que espacios de culto religioso, como el caso de la mezquita, ¿no?, se abran a la comunidad, y creo que ustedes han sabido hacer eso muy bien por los ejemplos que comentaba antes, ¿no?, de que es un espacio que está abierto al público, seas musulmán o no. Además, me consta, ¿no?, que también pues con esas otras actividades complementarias, a lo mejor clases de español para personas que acaban de llegar, o Correcto. al revés, clases Sí. de árabe, ¿no?, para personas, para que mantengan, ¿no?, esa parte cultural, y pueda haber también ahí un poco de interacción, ¿verdad? Ese es el objetivo principal de que la persona, por ejemplo, llegan mayoría, a lo mejor inmigrantes que no saben el español, saben árabe, le enseñamos el español, porque el objetivo es social, de que la persona musulmana que cuando está en la calle conozca a la otra persona, y al revés, la persona que tiene interés de conocer al musulmán, y si no sabe el árabe, le enseñamos el árabe, que damos clase, lo mismo español-árabe que árabe-español, y sobre todo de enseñarle y de orientarle cuáles son. Incluso de ahí salen muchas personas que son de amigos, que digamos la amistad, los niños que invitan unos a otros para tener esa relación que digamos. Y ese es el objetivo que tienen, sobre todo en el sur, ahora mismo, en todas las mezquitas o en reuniones y eso, hacemos actividades para que tengamos esa relación con todos otros que no sean religiosos. Pues qué bien. Yo creo que la pregunta que hacíamos antes, que decíamos que tenía trampa, ¿no?, parece que al final no somos tan diferentes, ¿no?, cada uno con su expresión o su manera de llevar y vivir la fe, pero luego en el día a día nos interesa la interacción, el conocernos, el que nuestros hijos se relacionen con otros niños, ¿no? ¿Cómo lo valoran ustedes, no? En sí, la verdad que no hay ninguna diferencia, todo lo contrario, al revés. Y yo creo que cuando uno va conociendo a otra persona de otra religión, porque la religión, ya le digo, como le dije antes, eso es una creencia personal que tiene dentro, y eso incluso le hace hasta ser buena persona, porque la orientación de la religión musulmana es ser buena persona. El pilar más importante de rezo a rezo es de ser buena persona y de tener relación con otra persona. Y eso es lo que nos conlleva a tener relaciones con otras comunidades que digamos
que ya incluso tenemos nosotros en todo el mismo proyecto que estamos también integrados en otras religiones también, para dar a conocer, sobre todo cuando hacemos actividades de culturas musulmanas como Ramadán o otras actividades, abrimos las puertas para que vean o tengan conocimiento de nuestra cultura, la cultura musulmana, que es en vestimientos, en creencias, en comida, etc. Sobre todo al principio, cuando va una mujer mejor con hijab o vestida, la persona que no conocía se queda un poco extrañada cuando expresas lo que es, por qué, cómo y dónde, y se hace, incluso hay buena relación, buena amistad, etc. La interacción es fundamental y precisamente de eso va a Tenerife Vive Diversidad, bueno, es un ejemplo vivo de cómo llevar a la práctica eso de vivir esa diversidad. ¿Por qué cree que se pone el foco en aquello que nos diferencia y no tanto en aquello que nos une? Porque como hemos visto, es más eso que nos une que lo que nos pueda diferenciar en cuanto a expresiones de fe o incluso culturales, ¿no? En principio, la verdad, en ese aspecto yo no tengo nada que decir sobre el enfoque de que no ponen diferencia, porque la vida que yo he vivido aquí siempre tiene muy buena relación, y todo lo que me rodea, la sociedad en que he vivido, y siempre ha habido buena relación. Nunca ha habido ninguna diferencia entre uno y otros. Al revés, que cuando ha visto a alguien o algo que tiene alguna duda, se la ha acercado a él, se la ha aplicado, se la ha dado y se la ha intentado orientar de que el camino que llevamos no tenemos diferencia. No existe el tú y yo, existimos todos iguales. Porque al fin y al cabo las personas somos todos iguales, de una creencia a otra, porque la creencia da igual, porque es un sentimiento, pero la persona, el individuo, la mujer, el hombre, somos todos iguales, y cuando estamos en la calle, y cuando estamos en la cafetería o en el supermercado, el fundamental de todo es el respeto. Cuando hay un respeto mutuo, siempre hay buena relación. Totalmente de acuerdo con eso, Ahmed. Yo sé que usted tiene varias generaciones ya, ¿no? Sí. Aquí. ¿Cuántos años lleva viviendo en Tenerife? Pues ahora mismo... ¿Eso se puede saber o no? Sí, no hay ningún problema. Precisamente cuando yo vine a Tenerife al sur no había casi nadie, no había... Me impactó muchísimo, ¿no? El dato, que en 1989 fue la primera mezquita que se abrió en los cristianos, hace casi bastante. Que no había nacido yo. Sí, yo llegué aquí en 1978. Madre mía. Yo vine con 20 años, así que 2 partes de mi vida lo llevo aquí, llevo prácticamente 43 años aquí. Y la vida aquí, vine a conocer Tenerife y me pilló. Y ya tengo nietos de las primera, segunda y la tercera generación ya. Qué bueno, qué bueno. Sí, y encantado de la vida. Qué bien. A ver si bueno, tenemos más testimonios también en próximos Tenerife Diversidad Radio como este, que para visibilizar también un poco, ¿no?, la diversidad de la sociedad tinerfeña, que al final es lo más importante, y todos los aportes, ¿no?, que tiene esa diversidad. Seguimos profundizando un poquito más, si le parece, en el Islam y en determinadas cuestiones. Y tenemos la percepción de que se desconoce tal vez el funcionamiento, el uso, ya nos contó un poquito antes, ¿no?, de las mezquitas por parte de la sociedad tinerfeña en general, ¿no? Incluso que de ahí pues buena parte de los miedos y rechazos que puedan existir hacia la apertura de una mezquita en un barrio, ¿no? Los vecinos y vecinas habitualmente no suelen estar muy de acuerdo con esto, o al menos esa es nuestra percepción o nuestra medición en la calle. ¿Podría contarnos pues cómo se organizan, qué papel tiene el imán de la mezquita, cómo se elige? Porque ahí creo que hay como una ausencia de información, que creo que este es un buen momento para poder llenar ese vacío. Pues en principio hay algunas cositas que no puedo contradecir, porque la relación... Me encanta que me contradiga. La relación que hay musulmán y no musulmán en otras religiones, la verdad que es excelente. Empezando por nuestros hijos. Ajá. Los hijos que están yendo a la escuela, lo digo por la experiencia que tengo con mis hijos, que la mayoría de los amigos son chicos de aquí de Tenerife, han nacido aquí, han ido a compartir las clases, y los colegios y la sociedad en sí en general, hay una amistad y un respeto que digamos que eso lo pongo yo en primer nivel, sobre todo en Canarias. La sociedad canaria
Es una sociedad muy comprensiva, muy acogedora, que eso es una cosa, lo he vivido yo. Lo he vivido yo cuando yo llegué aquí. Me han cogido, yo estuve en Puerto de la Cruz, en la casa de una señora mayor, me acogió como si fuera un hijo. Y la experiencia que yo tengo aquí en Tenerife, en las escuelas donde están los chicos, incluso en los colegios, en la universidad, nunca ha habido, no hemos tenido ningún problema que digamos por su religión o por su nacionalidad. En ese aspecto, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de ser uno más canario, chicharrero, que digamos, claro que sí. ¿sí? Porque lo que hemos compartido siempre ha sido muy buena relación, y más, siempre hemos tenido reuniones sociales, que digamos chicos jóvenes, musulmanes y no, en darles charla y en demostrar que no hay diferencia entre uno y otro y que todos somos iguales y que la creencia es cada individuo. Y lo más que digamos de las mezquitas precisamente se abren en barrios para dar a conocer a la sociedad y la puerta abierta, y que el vecino no musulmán de otra religión, pero hay una amistad y una convivencia que digamos ejemplar. E incluso más que han venido turistas de Inglaterra, de Alemania, que son musulmanes, han venido a las mezquitas a rezar, y la verdad que me han dado un notable, que digamos, en ese aspecto, ¿no? Qué bien. Evidentemente, ¿no? Es lo que está comentando, también se ha podido palpar tal vez en esta situación de llegada de personas por vía marítima, en situación administrativa irregular, en la que la sociedad canaria, la sociedad tinerfeña, ha respondido, como bien dices, ¿no? De manera muy solidaria, con mucho sentido común, con mucha humanidad, sí. Y eso nos tranquiliza, ¿no? De alguna manera, el poder estar orgullosas del lugar en el que vivimos, salvando pues esos pequeños elementos, ¿no? Tal vez de desconocimiento, que pueden llevar a generar en algunos momentos algún bulo, algún estereotipo, y de alguna manera también a romper un poco la posible relación que pueda haber entre unos y otros. Cuando son casos aislados casi no se cuentan. Claro. Casi no sé, porque lo importante, ya le dije antes, que la acogida que tiene la persona canaria, que, no sé, quizás por la experiencia que ellos han tenido, también han sido inmigrantes, que incluso hoy viendo lo que pasó en La Palma con el volcán y eso, y muchas familias en el año 71 y eso, se emigraron, se fueron a trabajar porque se han quedado sin nada. Es una pena, que eso es una cosa que uno lamenta desde aquí, de verdad que eso es una pena y nos duele a todos. Y el emigrante que viene aquí, la verdad, yo he sentido que se le ha cogido al principio como un huésped y que se le ha ayudado en todo el aspecto. Yo hasta ahora, la experiencia que tengo, nunca me han llamado de una comisaría o de algún sitio donde ha habido que si una pelea, que si han rechazado por una causa u otra. Todo lo contrario. Nosotros siempre hemos estado para ayudar. Siempre cuando han llegado hemos intentado reunirlos y darles unas charlas sobre los acogedores que son aquí en Canarias. Y verdaderamente, y es así, porque la familia que han llegado aquí, después de la experiencia y la gente que yo he conocido que han llegado migrantes hace años, han formado su familia, han tenido trabajo y un día están trabajando, han hecho su forma de vida genial, están viviendo, están muy contentos, tienen sus hijos, incluso como me pasó a mí, después de estar aquí, de trabajar, de darle vida y han ido también una cultura de un nivel mayor, que de estudios, etcétera, ¿no? Y entonces en ese aspecto, en esta Comunidad Canaria, muy bien, muy contento, incluso hasta cualquier persona que ha tenido mínimo y tal, que digamos no ha tenido roces, que digamos alguna dificultad o pequeña cosa, inmediatamente se ha hecho resolver en positivo y muy importante. Creo que ha dado, ¿no?, un ejemplo clave de un buen indicador de convivencia, ¿no? Y es que las personas que vengan se quieren quedar aquí, sí, porque se sienten bien, y los que estamos aquí, bueno, yo no nací aquí tampoco, pero yo vine muy pequeñita y tampoco me apetece irme a otro lugar, ¿no? Entonces eso creo que es un buen indicador, sí, de que vamos
de convivencia. poco por el buen camino de esa convivencia intercultural, ¿verdad? Sí. Pues Ahmed, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras este tiempo de información, de reflexión, de aprendizaje también. Y espero que se haya sentido cómodo y que bueno, que nos volvamos a encontrar en cualquier otro espacio de Tenerife Vive Diversidad Radio, juntas en la misma dirección, que además es una comunidad muy activa dentro de la red y del grupo de diálogo interreligioso Tenerife, por ejemplo, y poco más. Así que muchísimas gracias por este ratito. Y yo agradezco que me hayan llamado, que cuentes con nosotros y la verdad es un placer de compartir. Y espero que esto sea positivo para todos y encantado cuando quieran, a disposición de que yo pueda participar en lo que se pueda, lo que sepa. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora les dejamos con unos consejos publicitarios, pero no se vayan muy lejos porque antes de lo que creen, estaremos de vuelta con más Tenerife Vive Diversidad Radio. Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Bonito, ¿verdad? Para averiguar si este derecho es real, es decir, efectivo hoy día, nos acompaña Sara Serbawi, una vecina del municipio de Arona, en el sur de Tenerife, mujer y musulmana, entre otras muchas cosas más, como compañera mía, que tengo el orgullo de que sea mi compañera. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí con ganas de que nos cuentes tu experiencia. Queríamos tratar el tema de la islamofobia. Hemos escuchado ahora a Ahmed, presidente de la Federación Musulmana Islámica de Canarias, y también queríamos tener la versión de la experiencia de una mujer musulmana que viva aquí en Tenerife, que sea vecina nuestra. La primera, vamos a empezar fuerte. ¿Existe islamofobia en Tenerife? Bueno, antes que nada, gracias por tenerme hoy aquí. La pregunta si existe islamofobia aquí en Tenerife, yo diría claro que sí, claro que existe. Algunas veces más intensa que otras y más notoria, pero yo creo que es igual que el racismo. Hemos ya convivido con la islamofobia hasta el nivel de llegar a ser tolerante y de aceptarlo. Pensar que es algo normal, que nos tenemos que someter a ello, porque nosotros venimos a un país que no es el nuestro y que tienen derecho a ejercer esa islamofobia o racismo sobre nosotros. Yo creo que eso le pasa a muchos musulmanes porque, según mi experiencia, las conversaciones que tengo con ellos, muchas veces me dicen, bueno, es que también somos nosotros los que venimos a buscarlo. Entonces, yo creo que ya es tolerancia más que nada. Estamos hablando de la doble condición de persona musulmana y persona migrante. Pero sí. Una persona, bueno, primero, ninguna persona tendría que vivir eso que nos estás comentando, ¿no? Ninguna persona tendría que padecer islamofobia. Pero una persona que haya nacido aquí y que sea de religión musulmana no tiene esa doble condición de persona migrante, o sea, no tendría que adaptarse a nada porque ha nacido ya aquí. Me parece correcto, pero no es lo que pasa, porque el hecho de que tú ya seas musulmán ya te convierte en que no tienes derecho a ser español. Eso le pasa a gente que conozco, que son españoles de toda la vida. Ya ni siquiera el hecho de nacer aquí y tener padres inmigrantes, ya te digo, gente que es aquí de toda la vida, sus padres españoles, y son conversos y les pasa lo mismo, sufren racismo. ¿Racismo por qué? Por el hecho de ser musulmanes. ¿Ha habido un repunte últimamente en los casos de islamofobia, Sara? Claro, sin ir más lejos, la última crisis
ocurrida en Afganistán ha vuelto a hacer que nazca otra vez toda esa islamofobia que estamos todos los días luchando contra ella e intentando que todo vaya mejor, intentando desmontar esos mitos, esos bulos, pero cada vez que surge una cosa estamos otra vez expuestos, estamos otra vez sintiéndonos culpables, responsables, y cosa que no deberíamos sentir. Lo de Afganistán fue enfocado sobre todo sobre la mujer porque creo que es una herramienta siempre súper poderosa para justificar la islamofobia, porque a todo el mundo parece que tiene ese espíritu de salvador, que nosotros podemos salvar a las mujeres musulmanas y devolverles su libertad sobre su cuerpo, y siempre esa es la herramienta por donde arrancan todas las personas que tienen esa intención de islamofobia o de... Bueno, sí, de islamofobia. Sí, el pero, ¿no? El no sé cuánto, no sé qué, pero Sí, detrás, sí. todo lo que va detrás del pero, peligro, ¿no? En este caso, además están utilizando algo tan serio, ¿no? Como las libertades individuales, en este caso la libertad de la mujer, la están instrumentalizando, ¿no? Para su propio beneficio, para continuar con este discurso de odio. La situación en Medio Oriente, la llegada de personas refugiadas inmigrantes, los actos terroristas, el discurso político, los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso es un gran caldo de cultivo que contribuye al aumento de la islamofobia. Obviamente, yo creo que los medios de comunicación son como la principal causa, porque es la fuente de desinformación y de donde todas las personas que son islamófobas se sustentan y se sienten respaldadas, porque te dice, sí, yo sé, yo tengo conocimiento, yo sé de lo que hablo, pero es que tú leer un artículo no te hace ser sabio de un tema. Esto, sin ir más lejos, podemos compararlo con el COVID, que mucha gente se sintió ya con el espíritu de investigador, de sentirse con la potestad de poder escribir un documento y decir esto es mentira, y mucha gente negacionista pues se respalda en eso porque piensa que tiene todo el conocimiento del mundo por leer 2 líneas que no sabe ni siquiera la fuente. Qué curioso. ni una persona no científica hablando de ciencia, una persona no musulmana hablando de las del personas Islam. musulmanas y del Islam. Qué curioso. ¿Qué comentarios, no sé si recuerdas ahora mismo algún comentario que hayas oído? Es así con la cabeza. Muchos, ¿no? Muchísimos. ¿Cuáles no he ¿Cuáles no has oído? oído? Cuéntanos algo, Sara. Comentarios sobre la islamofobia. Sobre el Islam de personas que no son musulmanas. Pues bastante. Siempre se me pregunta por el Islam, pero no en el sentido de querer informar ni querer saber, sino siempre siento que se me pregunta en sentido de burla. Y cuando yo digo mi versión sobre mi religión, que creo que yo sé más de mi religión que la persona que me pregunta. Que yo, por ejemplo, en este caso que te estoy preguntando, sí. Por ejemplo, siempre la persona se ríe y como que tú no te enteras de nada. Por ejemplo, cuando yo digo que yo soy libre, cuando yo elijo ponerme el velo, que yo me lo puse porque yo quise y porque yo quiero, y si mañana decido quitármelo, me lo quitaré, porque es mi elección, la gente te mira como, sí, claro. No es compatible la libertad con ser musulmana. Y digo musulmana porque el hombre musulmán no sufre tanto como sufrimos nosotras las mujeres. Es lo que te digo, la mujer musulmana siempre es una herramienta donde arrancar la islamofobia, porque nosotras no somos libres en la mirada de todo el mundo y necesitamos ser salvadas por todo el mundo, necesitamos ser liberadas de algo que hemos elegido nosotras. La condición de mujer en este caso, nos cuentas, es un doble, hace que padezcan una doble discriminación, ¿no? Por mujer y por ser musulmana, ¿no? Y además instrumentalizada, como decíamos antes. Hablábamos de los medios de comunicación y de cómo influye la actualidad, entre comillas, en el repunte de la islamofobia. ¿Qué sientes cuando ves que las televisiones, las radios, los periódicos empiezan a dedicarle mucha atención a casos como la retirada del ejército de Estados Unidos en Afganistán, bueno, y de otros países también, o la llegada de personas migrantes por vía marítima?
¿Qué despierta en ti cuando empiezas a ver que se le presta mucha atención a eso? Yo directamente me preparo para una nueva ola de islamofobia, empiezo a preparar mis argumentos, me empiezo a preparar a mí misma para afrontar a lo que me vaya a encontrar en la calle, porque seguidamente, acto seguido de lo que pase en la tele o de lo que se diga o de algún artículo que salga, algún titular, y ya sé que voy a ser un foco de todo lo que vaya a pasar, como persona musulmana que soy. Yo creo que los medios de comunicación prestan atención en un mal sentido porque aprovechan cualquier causa para alimentar esa islamofobia, para alimentar el racismo, en el caso de llegadas de personas migrantes, y creo que no hace falta ir más lejos que leer los titulares. Por ejemplo, una persona blanca ha matado a alguien. ¿Cómo lees el título? Una persona con problemas psiquiátricos, siempre, con problemas psiquiátricos, ha matado a no sé quién. Asesinado a 3 personas Muy no sé bien. dónde. Sí. El asunto cambia cuando eres una persona racializada o eres una persona musulmana y eso se ve, entonces el título ya cambia toda la versión. Ya tú, desde leer el título, ya sabes que ese artículo quiere hacerte llegar un mensaje, más allá de informarte de lo que haya pasado. Está intentando despertar algo en ti, odio, básicamente, porque el titular siempre es el más llamativo. Y siempre noto esa diferencia de titulares cuando se trata de una persona... Sería, un dominicano asesina, no sé qué. Por ejemplo. Un inmigrante ilegal roba en no sé dónde. Por ejemplo, un musulmán, ¿por qué se tiene que decir la nacionalidad de la persona cuando no se trata de una persona blanca? No se dice, claro, ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que meter la nacionalidad de esa persona o su creencia, su religión, como es que es algo privado? Recojo tu por qué y te lo devuelvo. ¿Por qué se rechaza y discrimina a las personas musulmanas? ¿Por qué? Por toda la desinformación y por todo con lo que se nos relaciona. Yo creo que para conocer una cosa deberías de ir a esa misma cosa y informarte, pero informarte no digo que vayas a Google y escribas qué es el Islam, porque cualquier cosa podemos ir a buscar a Google y no todas las fuentes son fiables. Hombre, es que somos bastante... En Google es donde encontramos nosotras siempre los bulos para hacer la sección estos bulos. Así que eso es lo que pasa. Es una gran fuente de bulos. Eso es lo que me pasa a mí con mis compañeros y con la gente que conozco, que les digo, ¿por qué no se informan primero del Islam antes de venir a hablar o a juzgarme? Y me dicen, sí, es que yo ya sé del Islam, yo ya he buscado información. ¿Dónde la has buscado? ¿Dónde has leído esa información? Si estamos diciendo que los medios de comunicación son los primeros que luchan contra nosotros, como musulmanes. No sé qué estaba diciendo al principio. Sí, no te preocupes, Sara. ¿Puedes poner algún ejemplo de situación hostil que hayas vivido o que haya vivido alguien cercano a ti en estas circunstancias? Tengo muchísimas, no sé por dónde quieres que empiece. En cuanto a islamofobia, tengo muchísimos ejemplos. Sin ir más lejos, yo recuerdo que cuando pasó lo del atentado de Charlie Hebdo en Francia, yo había empezado la universidad y ese día pasó eso por la noche y al día siguiente yo tenía clase. Y me encuentro con un escenario un poco fuerte porque ese día me he sentido demasiado observada por el tranvía. Yo estaba yendo a mis clases normal, como todos los días, pero todas las miradas estaban en mí, pero más de lo normal. Y no sabía el por qué. O bueno, sí sabía el por qué. Y no sé qué esperaba la gente de mí. Como que te sientes responsable o sientes que la gente necesita una explicación de ti por ser musulmán o algunas disculpas y asumir las responsabilidades. Y no entendía por qué tenía que asumirlo. Y cuando fui a clase, el profesor no se le ocurrió otra idea que preguntar que qué les parece lo que ha pasado ayer en Francia. Y me miró a mí. Y yo no sabía si quería que yo respondiera. No sabía. Yo me quedé callada y resulta que salta una compañera mía y le dijo, yo creo que tenemos que acabar con ellos antes de que ellos acaben con nosotros. Y yo me quedé en blanco. No sabía qué hacer.
El profesor se acerca rápidamente a mí, me dice, tranquila, tranquila. No, y digo, pero ¿por qué me está diciendo tranquila si la que te respondió es la alumna? Claro. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Es que ¿por qué a mí? No entendí nada. Ese día todo era en contra mía. Todo era en contra mía y yo no sabía cómo dar respuesta o cómo reaccionar a eso. Él se acercó a mí y me dijo, tranquila, no te tomes nada mal. Y yo, tranquila, ¿por qué? O sea, respóndela a ella, ten la conversación con ella. Claro. Y no sé, no entendí nada. Y no entendí por qué solo se habló de eso en esa clase en la que yo estoy. Porque en ninguna otra clase se preguntó qué opinan de lo que pasó en Francia. Está claro que tenemos todavía mucho por superar. En relación a eso, Sara, si nosotros vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a trasladarnos ahora a una clase, a cualquier clase de la Universidad de La Laguna o del instituto, ahora comentabas un ejemplo de la universidad, o de cualquier instituto o colegio de la isla. ¿Tú crees que en el 2021 podríamos ser testigos de algún caso de rechazo hacia una persona musulmana como este que nos estás contando? Yo creo que sí, en todas las aulas. Y totalmente convencida lo digo, porque lo que te digo es que las personas han empezado a sentir o a tolerar esas situaciones y ya no a denunciarlas, sino que las normalizan. Incluso yo tengo a mi hermano pequeño y siempre le pregunto si le pasa algo en clase, pero no me lo cuenta, porque piensa que es algo normal y que no debería de denunciarlo, ni de contármelo, ni de nada. Él me dice, bueno, pero son tonterías de niños. Y yo creo que en todas las clases, en todos los institutos, en las universidades, incluso con profesores, es que lo fuerte ya no son los alumnos, que tú puedes decir que, bueno, son personas que están desinformadas, pero un profesor yo creo que tiene una mayor responsabilidad porque también en el aula es una figura de autoridad. Es una figura importante. Sí. Entonces yo creo que un profesor suelte comentarios hirientes o suelte comentarios islamófobos o racistas deja mucho que desear. Y prácticamente yo creo que en todas las aulas, en todos los colegios vamos a encontrar ese problema y sigue existiendo, desgraciadamente. Estamos grabando los estudios de la universidad. Se me ocurre que igual algo podemos hacer. Ahora cuando terminemos la sección nos quedamos charlando si quieres. Se nos va acabando el tiempo, pero no quiero terminar la sección, Sara, sin preguntarte, ¿crees que hay discriminación en el acceso al empleo? Sí, totalmente, en todos los sentidos. Tanto si tienes la formación, porque si no tienes la formación es porque no la tienes, y si la tienes es porque eres musulmana, siempre vas a tener un no, siempre, porque si eres musulmana siempre vas a tener un no. ¿Tú has sentido eso? Yo sí, yo lo he pasado, lo he vivido en mis propias carnes y yo he sido discriminada a la hora de solicitar trabajo y me han dicho, con palabras literales, que mi problema es mi foto de currículum. Porque llevas el hijab. Sí, porque llevo el hijab y entonces ya desde ahí yo ya no soy un... No eres candidata. No soy candidata. Madre mía. Me está costando muchísimo esta entrevista porque estoy bastante enfadado. ¿Te han impedido alguna vez entrar en algún lugar por llevar velo? Yo creo que impedir como tal no me lo han impedido, pero sí que notas ciertas diferencias cuando entras a ciertos lugares, como ¿tú qué haces aquí? Esto no es para ti. Sara, ¿conoces algún proyecto, algún lugar al que podamos acudir con todo este enfado, al que pueda ir ahora mismo con todo el enfado que tengo dentro, que pueda ir a algún sitio y transformarlo en acción o en algo más positivo? La verdad es que no creo que exista ningún proyecto de prevención de islamofobia que yo conozca en Tenerife, pero sí yo creo que es algo que habría que trabajar porque una forma de luchar contra toda esa desinformación, todo ese bulo, todas esas mentiras que se dicen por ahí es que hacer que existan esos recursos de información fiable, información verdadera, de información real, una fuente para que las personas puedan solicitar y puedan acudir a ella. Ahí tenemos la estrategia Tenerife Antirrumores, que no se centra solo en eso, pero que puede hacer algo, ¿no? Y me consta que algo han hecho y la estrategia juntas en la misma dirección también. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que
Yo creo que la educación es el lugar más importante del que arrancar, ya que puedes ahí llegar a los niños, que creo que es una época o es una etapa súper importante donde tocar todos esos temas. Yo creo que hay que invertir en charlas que enseñen el respeto a las otras religiones, a las creencias. Sin ir más lejos, yo creo que este año se ha habilitado por el Ministerio de Educación la opción de que las personas musulmanas puedan elegir en la matrícula la opción de religión islámica como una alternativa a la religión católica, pero eso no se le ha informado a las familias musulmanas. ¿Por qué? Porque no se quiere que eso se enseñe en los colegios. Y creo que eso es un derecho que se nos ha ofrecido, entonces tenemos todo el derecho a ello, y no se ha informado a las familias y se ha perdido esa oportunidad. Educación, tolerancia, respeto. Muchísimas gracias, Sara, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotras este espacio que pretende y esperamos consiga acercar información veraz y de mano de sus protagonistas, en este caso de ti, sobre este y otros temas al resto de la sociedad tinerfeña. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ti, a ti que nos estás escuchando atentamente, no te vayas que aún no nos hemos despedido. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré... Hemos llegado al final de este primer Tenerife Vive Diversidad Radio de la temporada, en el que hemos abordado la problemática en relación a la islamofobia y cómo afectan los discursos de odio y las desinformaciones asociadas a ella a las personas musulmanas con las que convivimos, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Para no perderse nada de lo que pasa en materia de promoción de la convivencia intercultural en Tenerife, ya saben, nos pueden seguir la pista a través de las redes sociales de Juntas en la Misma Dirección, en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Han oído qué bien lo está haciendo la becaria hoy? Recuerden que tenemos una cita con la Diversidad Cultural de Tenerife los primeros sábados de cada mes en Xanadu Radio Tenerife. A las 8 de la mañana, los primeros miércoles de cada mes en Onda Universal Tenerife a las 9 de la mañana, el primer martes y el primer jueves de cada mes a la 1:30 en Icoden Daute Radio. También pueden oírnos en el canal de iVoox de Radio Campus ULL y siempre pueden volver a escucharnos en la pestaña de podcast que encontrarán en nuestra página web www.juntasenlamismadireccion.com. Becaria, ¿quieres decir algo antes de terminar? La becaria está encantada. Yo pensé que iba a ser este mi único programa, iba a delegar la becariedad, si ese término existe, en otra compañera de la red Juntas en la Misma Dirección, pero no estoy muy segura de hacer esa delegación. Ya veremos, porque aquí mando yo, porque soy el que permanece. Todos vienen y se van, y aquí el que se queda es Fran y yo. Fran, nuestro compañero técnico. Nuestro técnico Fran y yo somos la resistencia. Bueno, nos vamos, pero volveremos a acompañarles muy pronto. Ya saben, si viven en Tenerife, viven diversidad. En manos de otra voluntad, iré hacia el frente sin mirar atrás, respirando, 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 respirar.